Iniciamos sensación térmica de 8 grados 2 décimos, cielo parcialmente cubierto, hemos tenido garúas durante toda la noche, muy espaciadas, pero durante toda la noche hay probabilidad de algunas garúas más durante la jornada del día de hoy. Una pena para los que fuimos a lavar el auto el día de ayer. En fin. Bien. Yendo a lo que cuenta, estamos en la 99.9. Les recordamos que el contacto a través de WhatsApp es el 5640696. En lo que, bueno, ocupa el centro de la escena, sin ninguna duda, la presencia de la jefa del board del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ayer en Vaca Muerta. Hay imágenes de Georgieva recorriendo justamente el área central donde opera YPF. Allí estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente de YPF, Horacio Marín. Quiero decirles que es increíble la mendacidad, así lo voy a poner, mendacidad de algunas cuestiones que se manejan en el día a día de la media de la República Argentina. Todo el medio tiene, en general, hallazgos, errores, omisiones, casi todos este grupo de medios, porque todos juegan un partido. Hace 3 semanas, hay una encuesta, un trabajo hecho por Federico Movier y su equipo, una consultoría más bien dedicada a empresas, tiene un perfil muy técnico, que hizo un trabajo que termina teniendo un impacto político enorme. ¿Cuál es? Bueno, ha cambiado la curva y los jóvenes argentinos ya no ven que Ezeiza es el único camino, sino que un porcentaje altísimo, que está un poquito haciendo una suma por arriba del 80%, quiere quedarse en la República Argentina. En ese mismo trabajo de esta consultora hay un segmento final, muy pequeño, 5%, que preguntado, en este caso preguntado a los padres de los jóvenes, le dicen, de cualquier manera, en cualquier circunstancia, hay que irse de este país. Bueno, hay un sector, queda un sector de la sociedad que está en eso. Pero qué interesante, porque este trabajo de la consultora de Federico Moguer no ha sido expuesto por el señor Paladini, el señor de las encuestas, en Clarín. No ha sido expuesto prácticamente por ningún otro medio. Me parece que hasta ahora le ha pasado de corrido, de distraídos nomás, entretenidos con otros temas, a los que se expresan en X o en Instagram o en TikTok al respecto de la cuestión de la presente situación de la República Argentina. Particularmente, si sobre el final de estos años los aviones, tal como he planteado aquí en más de una oportunidad, se empiezan a llenar al revés, si nuestra gente comienza a volver a la patria, bueno, tendrá un sentido muy profundo lo que estas generaciones de adultos de hoy dejen como legado para el futuro. Es realmente muy fuerte, más del 74, casi 75%, y con un pequeño número que dice, sí sería mi primera opción, pero quiero ver, es un número más que importante, es un cambio de tendencia, de paradigma absolutamente fenomenal. Pero no es lo único. En el día de hoy, en una entrevista que se hace en un medio local que habitualmente está muy dedicado a las cuestiones de la manzana de las sombras del Palacio Municipal, se revela un impacto enorme porque Daniel Flores, que es el secretario general del SICONARA, dice, no hay una empresa pesquera en concurso preventivo, todas están trabajando. La modernización de la flota modificó el esquema de producción y rentabilidad de las empresas. Esto va como de patadas con otras cosas que escuchamos habitualmente, en sectores que lamentablemente en los últimos 40 años, por el avance tecnológico, fueron quedando fuera del circuito productivo, en el caso concreto de la pesca. Estoy hablando de las lanchitas amarillas. Alguna vez fue un número superior a 300. Prácticamente vos podías cruzar de un lado a otro
del área del puerto en donde estaban las lanchas, pasando de lancha en lancha. Hoy queda un número muy pequeño. Bueno, ¿por qué? Porque eh, esa pesquería artesanal que se desarrolló en Mar del Plata, con la colectividad italiana como centro, como núcleo, trajo lanchitas que eran propias del Mediterráneo. En realidad, cuando mirás vos decís, y realmente que hayan navegado por 5 décadas y pescado en este océano Atlántico, ¿no? Qué habilidad, qué marinería, qué capacidad, en definitiva, más allá de las habilidades de pesca propias. Pero todo eso fue cambiando y fue cambiando y fue cambiando, y tuvimos en la década del 90 una falsa lucha de fresqueros contra congeladores, que empezó con una gran mentira, que era decir, bueno, los congeladores depredan, y parecía que los fresqueros en realidad mimaban a los cardúmenes, ¿no? Una gran mentira que llevó inclusive a una movilización, fue en ese momento avalada, liderada por los dirigentes políticos de la época, particularmente el intendente Apriles se subió a ese barco fresquero, y se puso al frente del mismo. Y después, al tiempo, un integrante del sistema de Mar del Plata, que había sido un gran vocero de las virtudes de los fresqueros, terminó comprándose un congelador, y en una entrevista en esta radio admitió públicamente al aire que el congelador era mucho más eficiente, que daba muchas mejores garantías de frescura en el producto a exportar, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante esto que dice este secretario general del CINCONADA. Obviamente todo esto ocurre en un contexto que tiene permanentes situaciones de desequilibrio, de situaciones propias, personales, que atravesamos con toda la complejidad del presente momento. El gobierno nacional, el gobierno de Javier Gerardo Milei, tiene enormes, inmensas asignaturas pendientes, no hay ninguna duda. Esas asignaturas vienen, claro está, de lo que ha sido la historia precedente, esa historia precedente que existe, pero no es en el barato de decir la culpa la tiene el de atrás, es en el tema de entender cuál es nuestro contexto. En los últimos 70 años en Argentina se libró una puja entre el modelo comunista de propiedad del Estado, aunque aquí se le llamó peronismo, después vino la inficción kirchnerista con el socialismo bolivariano del siglo XXI, que fue una operación de saqueo fenomenal y destrucción, tanto en Venezuela como en la Argentina, como brevemente ocurrió en Chile, donde las organizaciones de izquierda lanzaron una política de acoso y derribo contra el gobierno de Piñera, basados en que era intolerable para el pueblo un aumento de centavos en el valor de la transportación en subte. Fueron semanas y semanas de una literal guerra civil, en donde hubo incendio de iglesias, destrucción de monumentos, usurpación de lugares públicos, una guerra de guerrillas fenomenal, guerrilla urbana fenomenal, llevada con elementos como obviamente bombas molotov, arrojar piedras, bueno, todo el libreto ese que queda casi invariablemente, o ha quedado hasta ahora casi invariablemente expuesto como estalla la ira popular. Tengo presente que durante los malhadados años de Alberto Fernández, como lo tendrán ustedes, a través de redes muchos decían, ¿hasta cuándo seguiremos mansos? ¿Hasta cuándo seguiremos mansos? ¿No? Los que proponían que en el contexto de cada salida de los argentinos, que empezaron con el rechazo a la estatización de Vicentín. Recordarán ustedes que en un momento determinado Alberto Fernández se presenta, estábamos en pandemia, nos tenían a todos encerrados, y dice que él le quiere hacer un regalo, así lo dijo, a la senadora Ana Sagasti, senadora mendocina de la Cámpora, que siempre había tenido el sueño, acá agrego yo, sueño húmedo, de estatizar Vicentín y recuperar para el Estado el control del negocio de los granos. Quizás queriendo, digamos, no lo dijeron nunca, pero volviendo a un esquema como el del IAPI, que había puesto en su momento
pero en el movimiento, con todo lo que eso significó, en definitiva, durante décadas, para el campo y la economía de la República Argentina. Una apropiación directa por parte del Estado de la actividad de los privados, directa. Bueno, en ese momento fue la primera vez que cientos de miles, millones de argentinos decidieron que iban a ganar la calle, que iban a estar con sus banderas argentinas, que iban a cantar el himno, que iban a clamar porque esto no ocurriera, que en definitiva, bueno, no ocurrió, y eso abrió el grifo a una continua actividad con distintas motivaciones de reclamos por la libertad, por la reducción de las condiciones de encierro, por un montón de cuestiones que se fueron dando. Cada vez que eso ocurría, había alguien que en redes decía, bueno, pero ¿por qué no hacemos como los chilenos? Y fuimos tan inteligentes, estuvimos tan astutos, que no hicimos lo de los chilenos, no rompimos nada, no destruimos nada, y eso es parte de un presente en el que perfectamente podemos sentirnos en paz con nosotros mismos. En este momento, donde hay todo un contexto de discusión y diatriba, está Marina Dal Poyetto llevada como estrella por los streaming, por los canales, para que ella explique las debilidades del sistema y por qué está ocurriendo en uno que conduce una estimada colega en Buenos Aires. Ayer le pintaron la cara mal, porque lo que están diciendo, por ejemplo, Dal Poyetto y otros, es, bueno, se cayó la recaudación. En realidad, el gobierno difirió en 2 oportunidades lo que debió haber ocurrido en julio, que era el pago de ganancias. Lo difirió porque está en una conversación con los estudios especializados en cuestiones fiscales, tratando de ordenar ese esquema que tiene muchas distorsiones en cuanto a cómo se cobra el impuesto a las ganancias en la República Argentina. Así que en realidad todo esto que está pasando, que va de la mano de algunas de las otras cosas que nos pasan, todos sabemos que la situación de PAMI es completamente delicada, que se toman decisiones que son resistidas, son muy resistidas. Este tema ahora de, por ejemplo, decir, bueno, todos estos medicamentos no son más medicamentos bajo receta, son medicamentos de venta libre, por lo tanto, al ser de venta libre, el PAMI no los cubre más. Recortes de determinado tipo de servicios. La discusión con los médicos, dijeron, PAMI se va a quedar sin médicos, PAMI no está sin médicos. Hay médicos que entienden con honestidad cómo debe funcionar esto y no hacen un aprovechamiento del sistema en buena hora. Pero cuestiones que son verdaderamente dramáticas. Ojalá tuviéramos en el resto de la Argentina la política que está teniendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema del ayornamiento, puesta en orden y ampliación de capacidades de los hospitales públicos de la capital federal, pero eso no está ocurriendo. Es decir, lo que tenemos en provincia de Buenos Aires, ¿qué es? El discursito permanente, todo es culpa de Milei. Hay pocas vacunas, culpa de Milei. Los hospitales están desprovistos de mejores tecnologías, es culpa de Milei. Las rutas están hechas pelota, es culpa de Milei. No tenemos seguridad, es culpa de Milei. Ayer hubo una movilización muy importante de vecinos de varios barrios, Villa Primera, Don Bosco, una cantidad de barrios enormes. Los vecinos, ¿qué dicen? Y la verdad no estamos en contra de nadie, pero queremos respuestas. Hay 2 que tienen que dar respuesta. Las respuestas políticas las tiene que dar la Intendencia del Partido General Porredón, cuyo intendente de licencia asumió, y su primer discurso fue que él venía a establecer la seguridad en Mar del Plata. Ya ni él quiere acordarse de eso. Lamentablemente, para quienes quieran prestar atención a la 99.9, se lo recordaremos siempre. Y el otro, Botarate, el sustituto, dice, voy a poner el cuerpo. La verdad, no lo veo de patrullero en la madrugada. Y lo más grave, callan ante la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué pacto hay? ¿Qué pacto hay entre Montenegro y el sustituto que lo sigue a Montenegro con la provincia de Buenos Aires para que nunca jamás digan una palabra en nombre de los vecinos de Mar del Plata por el drama de la inseguridad? 7:16.